a la clase práctica del módulo 4 de la materia Fundamento y Diseño de la Base de Datos. En esta clase desarrollaremos ejercicios de SQL desde la web. En esta clase práctica del módulo 4 de Fundamento y Diseño de Base de Datos realizaremos 3 ejercicios. Ejercicio 1. Creación de base de datos. Crea una base de datos que represente de un tema libre y la misma debe contener. Deben crear como mínimo 8 tablas. Cada tabla debe tener como mínimo 5 campos o atributos. Los tipos de datos en cada campo pueden ser numéricos, texto, fecha y hora. Deben asignarle a los campos claves primarias y secundarias y relacionar entre ellas. Ejercicio 2. Carga los datos en las tablas creadas recientemente. Cada tabla debe estar cargada con datos válidos. Cargar como mínimo 10 datos registrados por cada tabla. Y por último, realizaremos consultas, como por ejemplo, el listado de todos los datos de la tabla ciudad o la tabla a elección. Listados con valores correspondientes al comparativo de una letra específica en medio de una palabra. Listados con valores correspondientes a un rango de números mayores a menores a. Un valor dado. Listado con valores correspondientes al comparativo de una palabra específica. Utiliza alias para las tablas y por último utilizar inner join. Cada uno de los ejercicios de las consultas y así también la creación de las tablas, todos son a elección. Lo importante es utilizar las herramientas indicadas. Lo importante es utilizar las herramientas indicadas. Los ejercicios los desarrollaremos desde la web. Para poder ingresar debemos irnos en Google, escribimos SQL Fitlet y en el buscador seleccionamos la primera opción. Al hacerle un clic, tenemos la siguiente ventana. En el lado izquierdo se estaría realizando la sentencia del lenguaje de definición de datos, DDL. Y en el lado izquierdo, en el otro extremo, el lenguaje de manipulación de datos, DML. Vamos a recordar que los lenguajes de manipulación de datos son carga de en el lado derecho se realizan las operaciones como creación de tablas y carga de tablas. En el lado izquierdo se realizan las consultas a las tablas creadas. Bueno, primeramente, vamos a crear una de las tablas. En este caso, crearé la tabla ciudad. Entonces, la sintaxis para crear la tabla es create table. Le sigue el nombre de la tabla, en este caso ciudad. Abrimos un paréntesis para poder empezar a insertar los campos. Mi primer campo o atributo va a ser code-ciudad. Le sigue el tipo de datos.
habíamos aclarado que los códigos normalmente son numéricos. Así también el código de la tabla se vuelve una clave principal o secundaria. Entonces, para asignarle el tipo de dato numérico, le agrego int y también le voy a insertar que sí o sí, aparte de cargar una descripción en ciudad, es obligatorio que cargue el código de la ciudad. Para ello, inserto la sentencia not null, que nos permite obligarle al usuario a cargar ese dato en el campo correspondiente. Tenemos creado el primer campo. El segundo, vamos a crear nombre ciudad. El tipo de datos va a ser carácter en SQL. Se utiliza varchar o otro tipo de caracteres en el tipo de datos. También va a ser que el usuario cargue esos valores not null. Seguido por en esta not null. A continuación, asignaremos clave principal o clave primaria al código de ciudad. Entonces sería primary key, abrimos paréntesis, code ciudad. Un punto muy importante en la ejecución de consulta o creación de tabla desde la web en esta plataforma online, que si nos fijamos aquí, al lado de SQL Fiddler, MySQL 5.6 aparece por defecto. Nosotros haciéndole un clic tenemos diferentes tipos de SQL. En este caso vamos a estar utilizando SQL Lite. Ustedes pueden utilizar el que les conviene o el que le parezca. En este caso utilizaremos SQL Lite. Probamos nuestra consulta SQL Lite. Probamos nuestra creación de la tabla por medio de este botón Build. Al hacerle un clic, no despliega que está correcto. Quiere decir que se ha creado correctamente la tabla de ciudad. En el caso de que no le salga correctamente, hay que volver a verificar nuestra consulta. Por ejemplo, aquí me dio un error. ¿Cuál sería el error? Que le borré el paréntesis principal de la creación de los tipos de datos y de los campos. Entonces, es obligatorio respetar la estructura al crear una tabla. Bueno, en este caso ya creamos la tabla. Ahora, vamos a crear una segunda tabla para poder relacionar entre ellas. La tabla que crearemos va a ser la tabla barrio. Entonces, ¿cómo sería la relación? Que una ciudad tiene uno o varios barrios, pero un barrio pertenece a una ciudad. Entonces ahí se estaría relacionando ambas tablas por medio del código de ciudad, porque código de ciudad de la tabla ciudad sería la clave principal y en barrio sería la clave secundaria. Creamos, puedo copiar y modificar directamente para hacerlo más rápido. Aquí le cambio los valores, va a ser, en vez de ciudad va a ser barrio, code barrio, nombre barrio. ¿Qué más va a tener?
va a tener un campo code ciudad. En este caso, code ciudad le dejo en blanco. Quiere decir que pueda permitir cargar espacios vacíos. Por eso no le voy a agregar el not null para que no sea obligatorio. Entonces, primary key va a ser code barrio. Y el foreign key o clave secundaria sería code ciudad. La palabra clave es foreign key. Code ciudad. Se hace referencia a qué tabla. A la tabla ciudad. Abrimos paréntesis y le indicamos el campo. En este caso ambos se llaman, ambos tienen el mismo nombre, ciudad. Bueno, con esto entonces tenemos creada la tabla de ciudad que tiene una sola clave, que es la clave principal. Por otro lado tenemos la tabla barrio con estos atributos y también código de ciudad para que se puedan relacionar entre sí. Tenemos la clave principal, código barrio, y la clave secundaria, code ciudad, que hace referencia a la tabla ciudad del campo code ciudad. Al hacerle un clic, tenemos creada correctamente ambas tablas. Ahora, vamos a crear una tabla más y luego ya vamos a insertar los datos en cada tabla. Entonces, aquí tengo abierto uno donde tengo todas las tablas que necesito. Vamos a crear la tabla de cliente. Vamos a visualizar rápidamente. Creamos la tabla cliente con los siguientes campos: code cliente, nombre, apellido, el código barrio. ¿Por qué aquí no va a estar relacionado el código ciudad? Porque en la tabla barrio ya contiene el código ciudad. Entonces están relacionadas tres tablas: ciudad con barrio y barrio con cliente. Se crea nuevamente una clave principal para la tabla cliente y una clave secundaria con código de barrio de la tabla barrio. Probamos nuestra consulta, probamos nuestra creación de tabla y está correcto. Bueno, ahora insertaremos los valores en la tabla de ciudad. ¿Cuál sería la sintaxis para insertar los datos? Es insert into, luego le sigue el nombre de la tabla, que en este caso es ciudad. Abrimos paréntesis y seleccionamos los campos de la tabla ciudad para poder cargarlo. Es como se creó en nuestra tabla de ciudad. Entonces tenemos code ciudad, coma, porque va separado por coma si es que tiene varios campos, nombre, ciudad. Cerramos paréntesis. Ahora viene otra palabra clave, otra sintaxis, que es value, que se debe respetar en el insert into para que se pueda cargar en la base de datos. Abrimos paréntesis y empezamos a insertar los datos. Los valores numéricos directamente pueden escribir sin ponerle comilla simple ni comilla doble. Es obligatorio que se le agregue comilla simple o doble cuando se trata de texto o fecha. Entonces tenemos
el código 1 va a ser 1 y la descripción Asunción. Comillas simples. Cerramos paréntesis. Si queremos agregar más datos, más registros a la tabla, asignamos coma y abrimos otro paréntesis. En este caso va a ser Fernando Lamora. Y voy a crear un registro más después de este. Ahí. Bueno, ejecutamos y nos da un error. ¿Qué pasa cuando sale un error? Hay que volver a verificar nuestra sentencia para poder detectar. En este caso funcionaba la creación de la ciudad, barrio y cliente. Quiere decir que están en el insert into el error. Y aquí tenemos, faltó una coma para poder ejecutar correctamente nuestra consulta. Muy bien. Ahora, ya tenemos creada la tabla, ahora si nos fijamos, ya tenemos cargada nuestra tabla ciudad. Vamos a cargar la tabla barrio y cliente. La estructura es la misma, insert into, nombre de la tabla, entre paréntesis los nombres de los campos, values y luego se abre paréntesis y se coloca los datos en el mismo orden de los campos establecidos. Voy a traer de aquí, tenemos la carga de datos de clientes y de barrios. Ahí tenemos. Si miramos, barrio tenemos código de barrio, nombre del barrio y código de ciudad. Como yo, código de ciudad, correcto. ¿Qué pasa? Aquí en barrio yo tengo en el siguiente orden. A ver, tengo código de barrio, código de ciudad, nombre del barrio. Me va a cargar en el mismo campo correspondiente porque aunque esté diferente, pero sí o sí va a cargar en el mismo orden, porque yo estoy cargando el código barrio, estoy poniendo al comienzo 1, 2, 3, 4, 5. El nombre del barrio estoy colocando en el medio y el código de ciudad al final. Entonces estoy respetando en el insert into el orden establecido en el orden establecido de los campos. Entonces ejecuto y tenemos creado ciudad, barrio y cliente. Bueno, si nos fijamos en el ejercicio, vamos a ver, ejercicio número 1, crear tabla mínimo 8. Actualmente están creados los 3, los otros 5 ustedes lo deben de realizar, así también como los campos mínimo 5. Tipo de datos, numérico, texto y fecha, clave primaria ya asignada y las relaciones indicadas por medio de la clave secundaria. Entonces, el ejercicio 1 tenemos ya resuelto. Ustedes lo deberán completar con los requerimientos. Ustedes lo deberán de completar después. El ejercicio número 2 dice, carga los datos. Cada tabla debe estar cargada con datos válidos. Es lo que ya hicimos con esas 3 tablas. Cargar como mínimo 10 datos.
registrado para cada tabla. En algunos casos cargamos 4 o 5, pero ustedes deben de completar esos ejercicios. Ahora pasamos al ejercicio número 3. Realización de consultas. Listado de todos los datos de la tabla ciudad. Entonces, ingresamos nuevamente y en este sector estaríamos realizando todas las consultas. Primeramente, visualizar todos los registros de la tabla ciudad. Entonces, se realiza un select. Para no estar escribiendo todos los campos, había un símbolo que representaba todos los campos de la tabla. Ese símbolo es el asterisco. From ciudad. Al ejecutar, me tiene que desplegar aquí abajo el resultado. Ejecutamos la consulta para visualizar todos los datos registrados en la tabla ciudad. De ahí visualizamos en la parte inferior. Código ciudad, nombre de ciudad y todos los datos almacenados. Así también si deseamos consultar los clientes, tarda unos segundos en procesar la solicitud de la consulta. Entonces, ahí aguardamos un momento. Salió un error. Introduje una S de más en el nombre de la tabla. Entonces ahora sería select asterisco from cliente. Y ahí tenemos el resultado. Código cliente, nombre, apellido y barrio. Si comparamos con lo que está cargado, tenemos el número 4 sería Pedro González en el barrio número 2. Pedro González número 2. Así, sucesivamente. Bueno, entonces, el ejercicio número 3.1 ya está realizado. Ahora, el siguiente. Listado con valores correspondientes al comparativo de una letra específica en el medio de una palabra. Bueno, podemos listar de la tabla cliente, a ver, los apellidos que contenga la letra Z. No importa si es al comienzo, al final o en el medio. Entonces, podemos hacer la consulta de apellido, coma, porque voy a agregar más campos, pero en este caso voy a hacer apellido, coma, asterisco. Voy a duplicar la columna de apellido, solamente para poder diferenciar, en este caso. From cliente. ¿Qué falta en nuestra sentencia SQL? El where. ¿Por qué? Porque nos está pidiendo una condición que nos traiga una letra específica. Entonces nosotros elegimos la letra Z. Where, apellido. ¿Cuál es la cláusula que debemos utilizar? El like. Cuando queremos saber parte de la tabla, cuando queremos saber alguna letra específica o parte de una palabra. Entonces sería like, abrimos paréntesis, comillas simple, ya que se va a trabajar con texto. El comodín, que es el símbolo de porcentaje, la letra Z, volvemos a poner el comodín, cerramos comilla y paréntesis. Al ejecutar podemos visualizar, a ver, apellidos con Z, tenemos González, tiene 2 Z, Leguizamón y Rodríguez. Como resultado debemos tener 3 registros de la tabla clientes. Esperamos unos segundos.
Y ahí está. Me muestra todos los datos, todos los campos de la tabla cliente por medio del asterisco, COD cliente, nombre, apellido y barrio. Y aparte, solicité también que me traiga primeramente el apellido. Entonces visualizamos, están los tres registros, González, Leguizamón y Rodríguez. Si es que yo quiero visualizar solamente los apellidos que terminan con la letra Z, debemos aplicar de esta forma, el comodín hacia el lado izquierdo y la Z al final. Entonces ahí vamos a estar visualizando solamente dos registros, González y Rodríguez. Ahí está. Tenemos dos registros, González y Rodríguez. Pasamos ahora mismo al tercer punto. Listar con valores correspondientes a un rango de números mayores a, menores a un valor dado. Como número tenemos los códigos, ya sea de cliente, barrio o ciudad. Vamos a realizar que nos muestre todos los registros de los clientes. De los clientes cuyo barrio está, cuyo código de barrio sea mayor a 1 y menor a 5. Entonces, ¿cómo sería la condición en el where? Sería where barrio mayor a 1 and, que significa y, que cumpla también la otra condición, code barrio menor a 5. Aquí tengo que poner el mismo nombre del campo. Entonces, si visualizamos rápidamente la tabla de clientes, no nos tiene que mostrar Carlos ni Marco. Sí, Miguel, Juan, José, Pedro y Antonio. También Martín. Serían 6 registros lo que tiene que mostrar en nuestra consulta al ejecutar. Verificamos y tenemos 3 consultas. ¿Por qué 3 y no 6? Porque el 1 tiene que ser mayor y no igual. Entonces, está bien la consulta que traiga el número 3, el código barrio 2 y 4. Si yo le agrego el signo es igual, entonces va a decir en nuestra consulta que el código barrio sea mayor o igual a 1 y código barrio menor a 5. Ahí sí nos estaría desplegando los 6 registros, desde Miguel hasta Martín. Ahí está. Los 6 registros, ¿por qué? Porque al indicar que sea mayor o igual a 1, ya le involucra también al número 1. Siguiente punto. Listado con valores correspondientes al comparativo de una palabra específica. Entonces, vamos nuevamente a utilizar la tabla cliente. Vamos a ver una palabra específica dentro de los datos almacenados y Alonso se está repitiendo. Hay dos clientes con el mismo apellido. Entonces, vamos a hacer un comparativo de una palabra específica. Va a ser esto, vamos a borrar todo lo del where. Tenemos apellido es igual a, comillas simple, Alonso. Al ejecutar solamente debe desplegarnos en pantalla como resultado 2 registros. Tenemos José y Martín con el mismo apellido. Utilizar alias para cada tabla.
Eso sería como renombrar algunos campos o utilizar alias en la tabla, que también se llama prefijo. Vamos a estar renombrando, colocándole alias a los nombres de campos. Por ejemplo, code cliente, queremos visualizar cliente. As es una palabra clave para utilizar con el alias. Vamos a poner con 3 letras, code, coma, nombre, as, nom, y por último, apellido, as, ape. Entonces, el alias que nos permite renombrar en las consultas el nombre o la cabecera de los atributos. Recuerden que el alias es algo temporal que se ejecuta cuando se realiza una consulta. No es definitivo ni se almacena en la base de datos. Entonces, al hacerle run SQL que ejecute la sentencia, se van a fijar que en vez de code cliente va a figurar code, en vez de nombre nom, apellido ape. Tenemos como resultado eso. Hay otros alias o prefijos que se utiliza para nombrar la tabla, cuando de repente utilizamos en nuestra consulta 2 o más tablas, entonces cada uno debe tener un prefijo. Por último tenemos utilizar inner join. En inner join vamos a utilizar el prefijo en las tablas. Entonces, si se fijan bien, tenemos los datos cargados en cliente, barrio y ciudad. Para visualizar lo siguiente, presten mucha atención. El código del cliente, el nombre, el apellido, la ciudad, recuerden, la descripción o el nombre de la ciudad y el nombre o la descripción del barrio. Solamente eso. No vamos a estar desplegando en pantalla los códigos de ciudad ni de barrio. Para lograr esa consulta debemos utilizar inner join. Primeramente, establecemos los campos a utilizar, que son code cliente, coma, nombre, apellido, hasta ahí, esos 3 campos de cliente. Ahora vamos a escribir el nombre de la ciudad, coma, nombre ciudad y también el nombre del barrio. Tenemos esos campos que debe desplegarnos en las consultas. Ahora, from cliente, vamos a estar uniendo 3 tablas para elaborar nuestra consulta. Tenemos ya primeramente cliente y le asignamos un prefijo C. La primera letra, ustedes pueden ponerle el prefijo que ustedes deseen. Entonces, este prefijo debe ser representativo en cada campo de la consulta, ya sea en select o en el where. Entonces, el C quiere decir que va a representar a la tabla cliente. Se realiza de la siguiente forma. C.codeCliente es lo mismo que decir cliente.codeCliente. Luego tenemos C.nombre y C.apellido. Ahora, debemos unir ciudad y barrio. ¿Cuál es el campo en común entre cliente y ciudad? No existe. Aquí no tenemos ningún código de ciudad, pero sí hay un campo en común entre código de barrio y código de barrio, en cliente y en barrio. Entonces, debemos
unir esos dos campos en nuestras consultas. Para ello utilizaremos el inner join. From cliente, espacio C, inner join, el nombre de la tabla, que sería barrio. El prefijo B vamos a utilizar para barrio. Le sigue la sintaxis OM, que es obligatorio, que dice, le sigue la sintaxis OM y le asignamos el código de barrio. Entonces diría c.codbarrio es igual a B, que es de barrio, la tabla barrio.codbarrio. Mediante esto nosotros estamos realizando una relación entre ambas tablas. ¿Qué tabla nos está faltando? La tabla de ciudad. Voy a colocar para que se pueda visualizar todo. Ahí está. Entonces, volvemos a utilizar el inner join para enlazar ciudad con barrio, ya que ambos tienen un campo en común, que es cod ciudad. Entonces sería inner join ciudad. Vamos a representar con la letra C, porque si le ponemos C va a confundir con la tabla cliente y ahí puede haber un error. Entonces va a ser un prefijo de dos caracteres. OM C.cod ciudad es igual a B, que representa barrio.cod ciudad. En este caso no hay ninguna condición, vamos a eliminar el where y ejecutamos nuestra consulta. Debe desplegarnos como resultado el código del cliente, nombre, apellido, nombre de ciudad y barrio, sin mostrar el código del barrio ni el código de ciudad. Recuerden finalizar los ejercicios y practicarlos. Ante cualquier consulta escriban en los foros o envíen un correo. No se olviden de practicar y de leer los libros de base de datos. Hasta luego.